El programa Entrevista de hoy tiene un invitado de lujo. No podíamos perder la oportunidad en nuestra visita a París para llegarnos a la casa de Eduardo Manet, un gran intelectual cubano con una historia de vida impresionante. Bienvenido, Manet, y para nosotros es un lujo tremendo tenerlo aquí en este espacio. No soy yo, me río por lo que dice de gran intelectual. Yo soy un hombre muy modesto y no creo no creo nunca ser grande. No hay que pensar uno que es grande. Siempre hay que pensar uno que es pequeño para poder andar en la vida con la cabeza bien puesta y no con la cabeza llena de vacías ilusiones. Qué bueno, eso lo hace aún más grande. Comencemos por sus orígenes. Usted nació en Santiago de Cuba. En Santiago de Cuba. ¿Cómo recuerda esos pocos años que vivió allí en Santiago, aunque se fue muy rápido para La Habana? Mi padre vivía en La Habana y él había llevado a mi madre, que encontró en España, y la llevó a Santiago de Cuba, en una calle creo que se llamaba Victoriano Garzón, y había una gran casa, y para mí sobre todo había un patio con muchos árboles. Fueron años, de esos años que recuerdo, creo de mucha felicidad. Llega a La Habana muy jovencito porque, bueno, su padre por cuestiones de trabajo. ¿Cómo recuerda esos años de su infancia habanera en la que incluso visitaba en su casa grandes figuras de la cultura? Ya desde Santiago visitaban gente, pero en La Habana, por supuesto, sí. Como mi padre era el codirector del pueblo y recibía a todos los grandes artistas, yo tuve la suerte inmensa, creo que es una verdadera suerte, de conocer gente como Carmen Amaya, la gran bailadora española, a Libertad Lamarque, que era una gran cantante argentina que después se fue porque se había peleado por supuesto, con Eva Perón. Luis Jouvet, el gran actor francés que también era amigo, pasaba por mí. Y todas esas personas venían a mi casa, comían, mi madre hacía muy buenas paellas, y es ahí donde me di cuenta que la gente que era más célebre y más conocida en ese momento, verdaderas estrellas, en la vida privada era gente muy amable y muy simple. Eduardo, ¿cómo se produce la amistad en esos años juveniles en La Habana con Néstor Almendros, con Tomás Gutiérrez Alea, con Julio García Espinosa, que después serían grandes intelectuales de nuestro país? Era un grupo de amigos jóvenes de la universidad, en realidad. Yo estaba estudiando filosofía y letras y derecho. Y en filosofía me encontré con Alfredo Guevara, que estaba allí. Néstor también estaba inscrito. Tomás Gutiérrez Alea estaba en el derecho. Y estuvimos en el primer año de derecho junto a Raúl Castro, creo, que sacaba una revista, quiso sacar una revista, creo que se llamaba Vanguardia, en la cual él era el director, Alfredo Guevara, el redactor, Tomás Titón era el crítico de cine y yo el crítico de teatro. Y eso creo que hay un solo número, pero por desgracia no tengo copia. Pero bueno, fue así. Y todos íbamos a 2 o 3 veces al mes. Almorzábamos juntos para hablar, una especie de, como se hace en Madrid, ¿no? Se reúnen los amigos para hablar. Íbamos al Pacífico, un restaurante chino, porque era bueno, bonito y barato. Y ahí comía. Y un día, Cabrera Infante, que tenía mucho sentido del humor, nos dijo: muchachos, no tenemos 25 años y ya somos célebres entre el Morro y el río Almendares. Pero eso no basta. Hay que estudiar, porque en realidad somos falsos,
somos muy conocidos. Tú eres crítico, yo soy crítico, pero no sabemos de verdad, hay que estudiar. En ese momento yo era muy amigo de Mirta Aguirre, la crítica del teatro comunista hoy, y muy amigo de su hermana Yolanda, y de una amiga que se llamaba Marta Arjona, que era escultora, y todos éramos simpatizantes, mucha simpatía por el Partido Comunista, viejo Partido Comunista cubano. Algunos estaban inscritos, otros éramos solos amigos del partido, e inclusive, esto es interesante, teníamos las clases en la Universidad de La Habana, pero en un momento dado, Carlos Rafael Rodríguez, que estaba casado en ese momento con Edith García Buchaca, nos daban clases en privado de economía, de filosofía marxista, etcétera, etcétera. Años después, yo me encontré Edith García Buchaca en Madrid, en casa de su hija Anabel, que se había casado con un amigo también que se llamaba Mario Parajón. Pero Mario Parajón era católico. Y bueno, se casó y se fueron para Madrid. Y vino un día Edith, que era siempre muy... Y yo le dije, Edith, tú no sabes que cuando tú me dabas clases de marxismo, yo estaba loco, enamorado de ti. Se queda así. Me lo debías haber dicho en aquel momento. Era esa gente, era gente, qué decirte, extraordinaria para mí. ¿Por qué se produce entonces su partida a Francia? ¿Determinaron todos estos jóvenes que debían conocer el mundo? En realidad yo debía estudiar en Roma, en Cinecittà. Con Julio y Tomás Gutiérrez. Con Julio García Espinosa, Titón y Néstor Almendros. Ellos tuvieron la inteligencia de ir de Habana a Roma, creo. Yo quería ver antes New York y ver algunas obras de teatro y musicales que me encantaban y entonces fui de La Habana a Miami, de Miami a New York y empecé a ver cosas y eso. Y cuando llegué a París para ir después a Roma, recibí una carta de Titón que me dijo, es demasiado tarde, aquí tienes que esperar un año. Y entonces me quedé a estudiar un año en París, pensando regresar después. Y en ese momento hubo el golpe de Estado de Batista. Y Yolanda Aguirre y Marta Arjona regresaron a Cuba. Y yo pensaba regresar, pero mi madre me dijo, no vengas, porque como todo el mundo cree que tú eres miembro honorario del Partido Comunista Cubano, la policía ha venido a la casa, así que no, quédate un poco por allá. Y es así que empecé a estudiar aquí en París y poco a poco pasó el tiempo. Después fui a estudiar en Italia, pensé establecerme en Italia y de pronto viene el triunfo de la revolución. Y al final, en el año 60, Aide Santa María me invitó en el año 60, en enero, como miembro del jurado de teatro de del primer concurso literario de la Casa de las Américas. Y así que regresé a Cuba en el 1960. Vamos a hacer una pausa en esta entrevista para conocer qué sucede con Eduardo Manet una vez que regresa a Cuba en esos primeros años de la revolución. Usted no se vaya, que nosotros regresamos en minutos.
Nuestro equipo de reporteros está ahí, donde ocurre la noticia, sin importar el escenario. Somos un staff de periodistas preparados en temas deportivos, culturales, científicos, económicos, sociales y de geopolítica mundial. Te contamos buenas y malas noticias. Y ponemos en contexto la realidad cubana y mundial. Excelentes comunicadores que, delante y detrás de cámara, gestionamos y producimos los contenidos. 2025 no será diferente. Seguiremos comprometidos con la verdad y con Cuba. Confía en nosotros para estar siempre bien informado. Estamos de regreso en el programa Entrevista y hoy tenemos el gratísimo privilegio de poder conversar en París con Eduardo Manet. Manet, nuestra conversación se había quedado en su regreso a Cuba. Llega como jurado del Premio Casa de las Américas en 1960. ¿Y por qué decide quedarse entonces unos cuantos años en Cuba? No, en realidad yo a partir del año 57 era miembro de la compañía de mimo de Jacques Lecoq. Yo era mimo, hacía el mimo. Y yo fui a Cuba con un pasaje de ida y vuelta. En el jurado de teatro, de pronto yo vi una obra de un argentino que se llamaba Lizárraga, Juana de América, que era la historia de una campesina peruana que había luchado contra los españoles. Era una obra de teatro muy a la Brecht y muy roja, muy comunista. Entonces, yo hablé también de la obra que le dieron el premio final. Yo iba a regresar y de pronto Mirta Aguirre, en ese momento, Mirta Aguirre, García Buchaca y Vicentina Antuña, la doctora Vicentina Antuña, que había sido mi profesora de latino en la universidad, eran las tres señoras intelectuales que dirigían la cultura cubana en ese momento. Y me llamaron y me dijeron: Eduardo, has defendido también la obra de Juana de América, que nos parece que debías dirigirla. Yo dije, bueno, pues tendría que quedarme por lo menos dos meses, porque es una obra muy complicada y había que tener tiempo de prepararla. Nos arreglamos todo y por casualidad había de regreso a Cuba una gran actriz que se llamaba Miriam Acevedo, que era perfecta para el papel. Hicimos, yo dirigí la obra y llega la primera noche. Y antes de empezar, hay alguien que mira así por ver el público y de pronto viene a aterrorizar: el Che está. Pero la obra pasa. Yo había hecho una obra estilo Brecht, en un momento dado Miriam pasa a caballo en la escena, y al final, standing ovation, el Che. Y de pronto el Che viene y felicita a Miriam. Y después vienes a mí y me empieza a hablar en francés. Qué bien, señor. Mi amigo está muy contento porque su obra es muy difícil en francés. Entonces yo le digo a Miriam, pero ¿por qué me habla en francés? Y me dice, con tu nombre de Manet, él piensa que tú eres francés. Y ese fue mi primer encuentro. Después hubo algunos otros con el Che. Se queda en Cuba y es el primer director del Conjunto Dramático Nacional. Bueno, la obra tuvo un éxito extraordinario. Hizo un recorrido por toda Cuba. Y yo pensaba regresar a París. Y de nuevo, las tres damas me llaman
Eduardo, el gobierno quiere crear una compañía de teatro. Hay que dirigirla y pensamos en ti. Pero yo dije, no, está Revuelta, Vicente Revuelta, que es un gran director y un gran actor. Y dice, no, Vicente quiere trabajar solo con su compañía de teatro, estudio. Y que queremos que tú formes el conjunto. Y yo dije, bueno, primero, escoger yo 10 actores. Y entonces los otros, que eran viejos actores, algunos buenos, otros malos, pero que se quedaron en Cuba y no se fueron al exilio, vamos a organizar. De modo que me quedé ya ahí, ya yo pensé, ya no me iba. Y ahí hizo a actores jóvenes como José Antonio Rodríguez, Alicia Bustamante. Yo los escogí, fueron mis actores. Los quería muchísimo, muchísimo. José Antonio Rodríguez, un actor extraordinario, Alicia Bustamante, Carlos Ruiz de la Tejera. Asenés Rodríguez. Asenés, la bella, bellísima Asenés. Y eran mis actores de teatro, pero Alfredo Guevara me llamó. Para el ICAI, vamos ahí a su labor en el ICAI, porque usted tuvo una excelente labor en el ICAI. Bueno, Alfredo me llamó y él ocupaba el gran edificio de 12 en su gran despacho. Y él estaba muy enojado porque me dice, en vez de venir a trabajar conmigo como Titón, como te fuiste a hacer teatro. Y dije, sí, Alfredo, pero tú conoces mi amistad con Mirta Aguirre y Edith García Buchaca. Y me llamaron y me dijeron, bueno, pero puedes trabajar también aquí. Y me puso como supervisor de guiones con Joris Ivens, que era un gran documentalista irlandés. Y empecé a trabajar leyendo guiones, pero eso me aburría mucho y le dije, Alfredo, me aburre y yo quisiera hacer un documental. Me dijo, preséntame la idea. Y yo hice el documental El Negro, que era para hablar contra la discriminación racial. Que fue el primer documental que habló sobre el tema de racismo en esos primeros años. Sí, y El Negro ganó un premio en un festival de Londres y Alfredo estaba muy contento. Y después llega el primer musical del cine cubano, que a su vez fue la primera película en colores, Un día en el solar, que usted dirigió. Un día en el solar había sido una obra de teatro musical de Alberto Alonso con su esposa Sonia Calero. Había sido un gran éxito de teatro. Y Alfredo Guevara, sobre todo Julio García Espinosa, me propusieron dirigirla. Y por supuesto que dije que sí, porque era extraordinario poder hacer esta comedia musical, sobre todo que yo tenía una gran admiración por Sonia, que era una gran bailarina y una persona que yo quería mucho, era una amiga. Hice la película que cuando la veo, porque tengo una copia gracias a Luciano Castillo, que ha recogido todas mis películas y me ha enviado copias. La ve y se emociona todavía. Todavía. Hay un traveling muy famoso de esa película, pero bueno, no vamos a adelantar nada sobre ese traveling para que los amigos busquen Un día en el solar, que ese traveling les quedará grabado. El traveling Suárez, es el fotógrafo Suárez. El fotógrafo de Suárez que tenía una obsesión sexual. En un momento dado están las señoras, como en todos los solares, hay un lugar donde se lava. Y el director
Roldán Alonso había tenido la idea de poner a todas las señoras así, donde se veían las nalgas, los deseos, se veían así, y se movían y se movían. Y entonces se ponen en un asiento, un chico lo lleva, y efectivamente, cuando se ve la película, hay un traveling en que están las señoras pam, 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 pam. Y ese fue el éxito de la película. Bueno, hablemos entonces del Huésped, su última película en Cuba y que no se estrenó hasta después de más de 30 años. La filmaron en Jibara. Hábleme sobre El Huésped. El Huésped era en realidad una idea de como Julio García Espinosa, que estaba casado con Raquel Revuelta en ese momento, que era una gran actriz, y había pensado en Jibara para hacerla. Y lo acepté, por supuesto. Tenía como fotógrafo esta vez Haydú, que era un gran fotógrafo, era de origen húngaro, y tenía mucha cultura artística, fotógrafo, y era formidable. Raquel, yo quería mucho a Raquel Revuelta. Estaba un chico actor que era muy guapo, Almirante. Enrique Almirante. Y había que buscar una sobrina que cantaba. Y en ese momento había una chica que se llamaba Luisa María Huel, que cantaba, y yo tomé a Luisa como chica, como la sobrina, y trabajó. Pero la película se termina y de pronto Luisa María me dice: yo tengo que irme para Barcelona, donde tengo mi familia, y se va antes de que yo termine de hacer la primera copia del Huésped. Como Luisa María Huel, que era una de las actrices principales, se fue, Alfredo Guevara decidió no poner la película. Pero en ese momento yo tenía una obra de teatro que se iba a presentar en París y pedí 6 pesos a Alfredo para poder venir a París y ver la obra. Bueno, y usted se quedó aquí entonces en Francia y desde Francia comenzó a escribir en francés con temas siempre cubanos y con importantes premios en la literatura francesa. Hablemos sobre eso. Yo era muy amigo de Samuel Beckett, el autor de En attendant Godot, una obra y de Final de Partida, Premio Nobel de Literatura. Voilà, éramos muy amigos. Y yo le dije a Beckett: tengo este problema, quizás tengo ganas de escribir, pero como no puedo en español y en francés. Y me dijo: no te ocupes, porque yo también dejé de escribir en inglés y pasé al francés. Y es así como yo empecé a escribir en francés y tuve mucha suerte, porque todas mis obras de teatro se pusieron, a veces por la Comédie Française, y mis libros obtuvieron premios. ¿Un cubano asentado en Francia o un francés con origen cubano? ¿Y qué significa Cuba para usted? Je des amours, mon pays, et Paris. No, tengo tanta nostalgia de Cuba que le dije a mi amigo Eriam Peña Popo, que vive en Holguín, que si todo iba bien, dentro de 1 año o 2, me gustaría regresar a Holguín, porque ella, la única persona que tengo, todo el mundo muere. Envejecer, como me había dicho
Roger Blanc es muy duro, pero lo peor es que ves alrededor tuyo un cementerio de tus amigos. Y mi cementerio es enorme, es como el cementerio Père Lachaise aquí. Y yo pienso que moriré dentro de 2, 3 años, no sé. Pero quisiera que fuera allá y no aquí. Vamos a ver si la vida lo permite y es así, de manera que yo pueda regresar a Holguín y estar allí hasta los últimos momentos, en vez de estar en París, que me quemen y que echen las cenicitas en Holguín. Entonces Cuba siempre está presente en Eduardo Manet. Siempre, no, por eso escribí tantos libros hablando siempre de Cuba, porque mi manera de estar allí, voilà, no siempre. Y si Dios existe, que Nietzsche dijo que Dios no existía, pero si Dios existe, espero morir en Holguín y no en París. Muchísimas gracias, Manet, y ojalá que viva muchísimos años más. Un siglo casi más. un siglo, casi centenario, como su libro en español. Ha sido un privilegio poder entrevistar aquí en París, en la capital francesa, a uno de los grandes intelectuales de Cuba, Eduardo Manet. Nosotros seguiremos en próximos programas del Espacio Entrevista.